Aquí estamos, desde E-Radio, en una transmisión especial. Invitado especial, José Ignacio Laverde, administrador de empresas. Ya vamos a dar todo su currículum, pero antes saludo a mi estimado amigo Humberto. Humberto, bienvenido una vez más. Buenos días para toda la audiencia y para toda la mesa de trabajo. Un excelente día aquí en la capital, un sol impresionante, un amanecer muy bonito y realmente agradecerles por tenernos en cuenta. Y hoy vamos a tener una información de alguien que realmente conoce sobre las finanzas y de alguien que nos va a ayudar mucho a planear nuestras vidas y a proyectar nuestro futuro. Tame Arauca, conectadísimos. Jenny Neite, desde Tame, un saludo especial. ¿Cómo viaja la señal? Poderosa señal. Bien. Alexander, una feliz mañana para usted, bienvenido también. Hombre, eso, muy buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo y a las personas que nos están escuchando detrás de estos micrófonos de E-Radio. No, contentísimo de estar aquí con ustedes y con un invitado de talla nacional e internacional, como dirían por él en el... Como diría nuestro gran amigo y colega. Una excelente persona, un ser humano que tiene unos conocimientos impresionantes y que, como todo buen líder, tiene la capacidad y como las ganas de entregar ese conocimiento a todos nosotros que lo necesitamos muchísimo, con una conferencia que todos necesitamos, tengamos o no tengamos dinero, ¿no? Así es, esto es para todos. Doña Paola Hostos, una feliz mañana por usted también. ¿Cómo amanece? Muy buenos días a todos. Desde su hogar, desde el nicho de su hogar a los estudios de radio. Claro que sí, muy feliz de conocerlos a todos y de verdad que es un excelente día para aprender bastante y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Muy bien, bienvenida. Es igual, no es igual estar allá escuchando en la casita que estar aquí ya en el equipo, ¿no? No es igual. No es igual, se sienten más nervios acá. Sí, claro. Sí, bienvenida. Muchas gracias. Jenny, bienvenida, ¿cómo amanece? Muy bien, Nelson, feliz día para todos los que nos escuchan, muchas gracias por la invitación y dispuesta a aprender de nuestro invitado. Claro. Mi estimado Andrés, estaba usted perdido, le pusimos falla. ¿Cómo así que usted viene, se va 2 meses y vuelve y nos visita? ¿Qué pasa, Andrés? 2 semanitas, Nelson, gracias por estar acá, pues por darnos la oportunidad de estar acá otra vez. Aprender siempre algo nuevo de José Ignacio. Todos los días aprendo algo impresionante de él y pues realmente vale la pena lo que vamos a aprender hoy. Y más que aprender, son principios que pueden trascender en la vida de aquel que se disponga y quiera escuchar. Así es, pues bienvenido a esta mesa. Ahora sí les presento a nuestro invitado especial, José Ignacio Laverde, administrador de empresas. Otros estudios, diplomado en finanzas, alta gerencia, gerencia de talento humano, inteligencia emocional, inteligencia racional, PNL, programación neurolingüística, emprendimiento, sector de experiencia, 20 años en el sector financiero, bolsa de valores, fiduciaria bursátil, comisionistas de bolsa, cooperativas, fondos de empleados, 10 años como orientador y capacitador, sector real, sector educativo, sector público, sector financiero, en calidad de capacitador, orientador, coach y tallerista. Tema de hoy: conciencia de riqueza e inteligencia financiera. Mi estimado José Ignacio Laverde, tenga usted una feliz mañana, bienvenido. Nelson, muy buenos días a toda la mesa de dinero, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo... Y harto dinero que hay aquí. Bueno, eso sí, afortunadamente, la mesa de dinero es mesa de dinero. Sí, señor. Y un saludo muy especial a todos nuestros escuchas allá en sus casas, una invitación muy especial a tomar atenta nota de todo lo que tenemos hoy para manejar, para trabajar, y hacer más que una entrevista, un taller. En un taller se arreglan cosas, se desbaratan, se arman, se miran y se ajustan. Entonces estamos en esa tarea hoy. Nos estamos calibrando, ¿no? Siempre. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y qué bueno entrar en esta calibración con una persona como usted, con tanto estudio, con tanta experiencia en el sector, y que nos ayude a acomodarnos, porque a veces, ay Dios mío, creemos que todo va bien, pero no es así, mi estimado. Sí, y aquí hay que detallar varias cosas, ¿no? Una cosa es tener la información, otra cosa es ¿aplicarla? No, otra cosa es saberla,
saberla. Una cosa es tener la información, otra cosa es saberla y algo muy diferente es aplicarla en nuestras vidas. Son tres cosas completamente diferentes. Claro. Eso es lo que me gusta de usted, que usted coge una frase y la tripartita, porque no hacemos nada con tener la información. Sí, solo nos interesamos, pero el interés es pasajero. Oiga, chévere el tema de hoy, pero ¿Pero qué? más de lo mismo. Más de lo mismo, correcto. Entonces hay que aprovechar estos espacios. Sí, hay que sí. aprovecharlo usted al 100% hoy. Siempre dando al 100% y dando lo mejor de mí, porque creo que dando es como se recibe y esa es una enseñanza bíblica, ¿no? Entonces es la única manera de poder entregar, de poder dar y ser lo que somos en realidad. Pues los saluda Margaret Tobar, súper contenta de escucharlos desde Bogotá. Margaret, José Ignacio Laverde, excelente coaching. Ya empezaron, ¿no? Ya empezaron a saludar. Muchas Muy gracias. bien, José Ignacio. José Ignacio, antes de arrancar, tema de conciencia, de riqueza, inteligencia financiera. ¿Cómo es la vida de José Ignacio diaria? Bueno, mi vida es una vida muy simple. Yo creo que todas estas estructuras hacen que cuando tengas cierto nivel de firmeza, hagas las cosas simples y disfrutes de los detalles de la vida, del sol, de un buen café, de tener la claridad mental de darle la gratitud a un amigo cuando viene y se acerca y te da un tinto y sentirlo con gozo y con agrado. Creo que son los detalles simples de la vida los que los enriquecen. Los detalles complejos nos acomplejan la vida. Causa curiosidad, un tipo financiero que sabe tanto de número, diga que la vida hay que tomarla simplemente. Sí, la vida Sí. es la vida es simple, el que se la complica es uno. Así es. Exacto, la vida es simple. Entonces, considero que uno de los logros más grandes es poder ser quien tú realmente eres. Hay un dicho por ahí, no sé de quién es, pero el dinero saca lo mejor de las personas, pero también lo peor. Sí, es verdad. Entonces, en ese orden de ideas, considero que cuando uno sabe quién es y conoce su esencia, lo primero tiene que enfocarse en eso mismo y entregarlo y hacerlo coherente. Y creo que en principio, y muchas de las personas que se conectan hoy y de las que me conocen a nivel personal y conocen mi historia de trabajo, saben que pues lo primero para mí es compartir con mi familia, estar unidos, estar juntos, disfrutar, pasar bueno y ayudarnos apalancándonos con criterios estructurados pero simples que le den soluciones a la vida. Cuando el pensamiento tiene salidas de solución, siempre hay respuestas. Muy bien. Alexander Páez, qué chévere escucharte, José, ya conectados. Tema, conciencia de riqueza e inteligencia financiera. Podemos empezar a desglosar, ¿no? Sí, conciencia de riqueza, ¿le parece? Sí, claro. Muy bien, señor. Bueno, conciencia. ¿Qué podríamos decir que es conciencia? Conciencia es darnos cuenta de. ¿Ser conscientes de algo? Sí, estar aquí. Darnos cuenta. Darnos cuenta es estar en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Si estamos desde nuestra mente consciente, muy posiblemente nuestra mente subconsciente está dando vueltas allá en la cabeza, haciendo asociaciones, mirando, saltando el tema, llevándonos a otros espacios mentales. Correcto. Pero cuando estamos en el aquí y en el ahora, aprendemos a darle el justo valor a la realidad. Entonces quitamos esos ruidos mentales. Una cosa es el discurso interno, que es esas conclusiones que todos estamos sacando en este momento. Claro. Y otra cosa es el ruido mental, que es la mente subconsciente y los programas mentales que tenemos establecidos haciendo de las suyas en nuestra mente. Eso quiere decir, José Ignacio, que no es coherente el ruido interno con el ruido externo. ¿No hay coherencia de pronto en esos dos? Se conectan y se interconectan y a veces a veces se relevan. Entonces esas dos nos hacen la vida de cuadritos. Sí, correcto. Sí, el ruido externo entonces retroalimenta el ruido interno y cuando existe algo que se llama el analfabetismo emocional, llevamos esas conclusiones, esas disertaciones o esas situaciones a las emociones y las emociones nos juegan una mala pasada si no la identificamos de manera clara y consistente y sobre todo saberlas intervenir de manera práctica. Se trata de intervenir de manera práctica y de manera práctica es dejar fluir y saber en un principio de reflexión profunda pero muy simple, muy, llamémoslo natural y espontánea, que hay cosas que hay que dejar ir y hay cosas que se quedan y sencillamente ese es el flujo de la vida. Cuando tú empiezas a aprender que la vida funciona así, dejas de cargarte con tanta basura y dejas de hablar tanta basura. Así es.
MacLeod Café Company Colombia. Buenos días a este maravilloso equipo. Aquí atentos a la información. José Ignacio, ¿el ruido externo puede convencer de alguna manera a ese ruido interno? Se complementan cuando desde la identidad, desde la propia estructura caracterológica, los principios y los intereses superiores del ser, del individuo, que varían de individuo a individuo, se conectan de alguna manera. Sí, lo afectan porque le pueden generar una visión, el compromiso de una visión con algo quizás para lo que no estemos hechos. ¿Eso qué quiere decir? Todos debemos ser competitivos, creo que estamos en una sociedad que compite diariamente con nosotros mismos y con los demás, pero la competencia siempre genera conflicto. Entonces considero yo, desde un juicio muy personal, que la competencia es con uno mismo, tratando de ser una mejor persona cada día, y organizándonos desde lo interno hacia lo externo, en la manera en que mejoremos nuestras ideas, filtremos nuestros pensamientos, maduremos nuestras ideas y demos rienda suelta a los criterios más profundos del alma, empezamos a dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cómo convencer a ese yo interno que la competencia siempre es conmigo, no con los demás? ¿Cómo hacemos ese autoanálisis y nos enrutamos por el camino que eso es lo que le hace falta o nos hace falta en muchas ocasiones? Es el despertar de la conciencia. Digamos que son básicamente los conflictos internos del ser humano y los paradigmas. Esos paradigmas mentales vienen de toda la experiencia de vida. Entonces esa experiencia de vida finalmente saca unas conclusiones y los lleva a un archivo allá al backup mental. Y ese backup mental saca unas conclusiones cada vez que está viviendo la experiencia de la vida. Entonces yo considero que no es convencer, es aprender a controlarlo. Porque ese no se convence con nada, ni jamás lo convenceremos. Ese funciona así y es automático y es absolutamente reactivo. Entonces a ese sistema, llamámoslo el cerebro primario, que es el bulbo radiquídeo en algunos, o cerebro primario o reptil, tenemos que sacar nuestro operador mental de ese sistema, que es un proceso de pensamiento aleatorio en donde siempre le damos vueltas a las mismas cosas y terminamos haciendo lo que no queríamos. Porque el cerebro, desde ese operador mental, lo que hace es llenarse de miedos, y cuando se llena de miedos, de inseguridades, entonces arranca con el no quiero esto, no deseo esto, y el cerebro mental, o sea, el backup de la mente racional, no codifica el no. Entonces cuando tú piensas no quiero hacer esto, no quiero fallar, terminas fallando, porque tú te manejas es por la mente subconsciente, y ese es un misterio. Está por allá en el libro del Génesis, donde no comerás del fruto del árbol prohibido. ¿Qué pasó? Inmediatamente Eva comió. Eso es claro, es que dígame qué es lo que no puedo comer, que eso es lo que más me gusta. Es como decirle, es como auto... sugestionarse. Lo correcto. Y entrar en un... No, digo, es una... Sí. Metáfora. Sí. Sí. No me malinterprete. Sí. Existe una inducción. Sí. Existe una inducción inconsciente a hacer lo que no quiero hacer. Entonces no quiero fallar, no quiero faltar, no quiero llegar tarde. Entonces el cerebro no codifica la palabra no, la negación en la mente cerebral no existe. Okay. Entonces terminas haciendo, quítale el no, y entonces terminas haciendo eso. Sí. De manera... No quiero llegar tarde, quítale el no. Sí, y quítale el no. Y ya. Exacto. Entonces no quiero separarme. No quiero perder este trabajo, no quiero fallar. Entonces, uno de los misterios de la mente es ese. En principio, ese no se convence. Ese no permite que se convenza. Sencillamente hay que aprender a identificarlo y a controlarlo. Y eso requiere un trabajo mental. Fuerte, sí. Ese es fuerte, ahí sí medio duro. Es el primero. Y esa es la primera base. Segunda base, después de que aprendemos a identificarlo y controlarlo, aprender a enfocarnos y ser coherentes, porque ya cuando sacamos de primera base ese concepto mental, que es un virus mental que contamina el alma, contamina la mente y contamina la vida, nos hace perder tiempo, esfuerzo, trabajo, vida. Cuando logramos tener el control sobre ese principio, arrancamos el segundo punto, realmente qué es lo que queremos,
y sustituir por cuestiones afirmativas en principios e identificar cuál es nuestro interés superior, y desde esos intereses, desde esa motivación interna, que son los dones, los talentos, las inteligencias más desarrolladas conectadas contra nuestra visión del mundo, empezar a trabajar en ese sistema de valores que nos permitan avanzar en la vida para conseguir los logros. Pero no me dijo el truquito del primero. ¿Cómo quito ese control mental? O sea, ¿Y cómo lo podemos lograr? En principio hay que identificarlo. Tengo unas dinámicas que creo que aquí varias personas en la mesa los conocen, mi doctor Humberto, Alexander también, Andrés, pero es un ejercicio práctico que nos invita a observarnos de manera consciente en nuestra mente racional, y de esa manera, cuando tú lo haces manifiesto y lo percibes en tu vida cotidiana, entonces entiendes la realidad de ese sistema de pensamiento. Es un conflicto porque desde esta mesa tendríamos que hacer una presentación específica de cómo funciona, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, las implicaciones en la vida práctica, y lo más importante, cuáles son los síntomas que varían de individuo a individuo en la percepción de su mundo interior. No, eso es un misterio. Sí, es un misterio. Es un misterio, ¿no? Sí. Humberto, no. Yo no. Bueno, pues quítale el no. Dale. no hable. Entonces, no hable. Antes que todo, sí me gustaría, el doctor nos está dando unas pautas para la vida, pero me gustaría saber algo de su historia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que en estos momentos lo están escuchando y quizás dirán, no, pero sí, de pronto nació en cuna de oro y él lo puede hacer. Además de eso. Sí, entonces me gustaría saber de pronto un poquito resumida la historia para que las personas se identifiquen con quién es esa persona que está. Bueno, entonces esta historia es la de, bueno, yo tengo un seudónimo de un libro que estoy escribiendo, se llama Un colombiano común y corriente, que de corriente no tiene mucho como todos los colombianos. Entonces en esa lucha y en esa búsqueda por encontrarle el sentido al mundo, a la existencia y al decir, esto es todo lo que hay, ¿qué estoy haciendo acá? Porque hay algo allá dentro de mí que me invita a que hay algo más. Y en segundo plano, la vida corriendo, golpeándolo a uno con ese no, con esa mente subconsciente, invitándolo a hacer lo que no se debe hacer, lo que no se quiere hacer, y finalmente fallándonos a nosotros mismos, porque cuando le fallamos a los demás, pues muy maluco, pero cuando nos fallamos a nosotros mismos no hay nada que hacer. Y algo allá en mi mente subconsciente me dice, algo está funcionando tremendamente mal, muy mal, pero no lograba identificar qué. Entonces, no nací en cuna de oro. Bueno, digamos que nací en un hogar sencillo, estrato 3, promedio, como todos acá. Considero que con muchas ilusiones, con muchas ganas de hacer algo en la vida que fuera relevante en principio para la vida de uno, y compitiendo sí con los demás en principio a nivel de fortaleza atlética, en el colegio. Después fui ciclista en Medellín casi por 2 años, con logros importantes en algunas competencias, pero pues eso finalmente, las expectativas que yo tenía respecto de eso no compensaban, y no eran consecuentes con lo que yo quería, y pensaba que intelectualmente podía lograr más después de hacer algunos estudios. Tenía la vida hecha de cuadritos. Entonces algún día me hice la gran pregunta: oiga, si yo tengo o creo tener un coeficiente intelectual medianamente bueno por esos resultados que le dan a uno en los exámenes del IFES, entonces eso me llenó de motivos, y entonces dije, no, yo tengo que ser muy inteligente. Hasta que me estrellé en la universidad y perdí algunos exámenes y fui a donde el decano. Me dije, mire, señor decano, ¿qué es lo que pasa con estas calificaciones? Yo, no, pues están tremendamente mal, mijo, ¿usted no ha leído eso? Yo, pues sí, ya lo leí, pero ¿cómo puede ser posible si ¿cómo puede ser posible si yo soy muy inteligente? Y el decano me dijo, sí, mijo, ¿comparado con quién? Claro. Entonces, en la reflexión dije, no, pues la verdad mi mamá me dijo, pues mijo, su mamá lo quería mucho. Y empecé a
leer el mundo de manera diferente. Esa interpretación, esas palabras empezaron a circular en mi mente y tocaron mis raíces más profundas, y considero que fueron la semilla y el abono para buscar ese qué, ese por qué, ese cómo. Es que la vida sucede sin darnos cuenta. Entonces, manejando todo de manera reactiva, sin conciencia, sin estar presentes en el aquí y el ahora, sencillamente en ese piloto automático de que salimos de la casa, tomamos la misma ruta, el mismo bus, y la vida se nos convierte en una rutina. Entonces me di cuenta a la edad por ahí de los 25, 26 años, y algo de mí lo rechazaba. Eso era una condición insoportable. Pero encontrar la raíz y la profundidad de la raíz y de esa esencia y de esa naturaleza, pues es un camino a veces fácil, a veces difícil. Comentaba el doctor Humberto cuando veníamos esta mañana, que a veces unos aprendemos por sabiduría y otros por fuerza. Entonces creo que aquí tuve que conectar las dos partes. Muchas fueron por fuerza, otras por sabiduría, por querer saber más, esa inquietud, esa curiosidad que me llevó a encontrar algunos de los misterios, no a descubrir nada. El ser humano no descubre nada. Colón no descubrió América, solo se la encontró. Ella ya estaba ahí. ¿Ya estaba ahí? Ella ya estaba ahí. Fueron muy buenos publicistas y manejaban muy bien los medios de esa época. Entonces resultó que pues tenemos una madre patria, pero fue por digamos una ventaja estratégica, pero en ningún momento se descubrió nada. América ya estaba acá. Lo mismo sucede con ese piloto automático. Esto no se trata de descubrir algo, el piloto automático está ahí. El tema es cómo funciona en tu vida. Correcto. Y cómo tomas el control. Perfecto. Margaret Tovar, poder entendernos y conocernos de manera consciente es fundamental. Gracias, coach. Solo con eso comienza a cambiar la vida. Yasmín Díaz, buenos días. Un saludo especial al equipo de trabajo. Giovanni Andrade, mi querido doctor. Familia Andrade Bonilla presente. Bienvenido, doctor. José Ignacio, de pronto no sé si me salga un poquitico, pero quiero que Usted que conoce, entiende bien sobre la mente. Nosotros podemos llegar a compararnos con un transistor. Nosotros podemos llegar a ser una antena que emite señales a otra persona sin necesidad de hablar. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Es posible, se considera un fenómeno, pero creo que eso es de la naturaleza humana. Si hacemos una observación de los primates, ellos se comunican es por el lenguaje no verbal. No verbal. Y entonces ya después en programación neurolingüística estudiamos las posturas, y algunas te dicen y te hablan sobre la persona, de su estado mental, de su estado emocional, si estamos en estado de expectativa, si estamos en estado escucha, en estado de entendimiento, algunos en estado pánico, pero podemos identificar eso cuando ya tenemos un trabajo, hacemos los ajustes adecuados y empezamos a afinar ese sentimiento de esa percepción, esa conciencia del cuerpo físico. Entonces la conciencia del cuerpo físico recibe y transmite mensajes sin hablar, o sea, es el lenguaje no verbal, es la postura del cuerpo. Entonces ahí tenemos que estudiar a los primates, pero sí, eso es... Sí, lo podemos hacer. Lo podemos hacer, y eso está en National Geographic, en Discovery Channel, uno encuentra muchísimos documentales al respecto. Transistor y receptor. Permítame un segundo, Alexander. Hay una pregunta del doctor Giovanni Andrade, una pregunta para el doctor. ¿Qué técnica tiene para trabajar los recuerdos parcializados que se acumulan en la amígdala y que son los que nos dan en muchos casos temor y bloqueos? La técnica es una limpieza, una higiene del cuerpo emocional. En principio, debo saber cuál es la higiene del cuerpo emocional, cómo funciona y cuál es la higiene. Entonces, ¿cómo funciona? Las emociones son las alertas que tiene el cuerpo para integrar en la mente y conectar con algo que está en contra de lo que yo quiero, lo que yo deseo, y va en contra de mis intereses. O también pueden estar muy a favor de mis intereses. Por ejemplo, la ira, el dolor, la rabia son
emociones que van encontradas con mis intereses. Hay un conflicto de intereses frente a lo que está sucediendo. Eso hace la emoción, pero también la emoción me habla y me muestra si estoy en un estado de euforia, de alegría, pues esas emociones están en concordancia con mis intereses. Lo primero que debo hacer es una inteligencia emocional, es saber filtrarlos, saber que si estoy de mal genio, ¿cuál es el factor? ¿Por qué estoy de mal genio? ¿Tengo razones para estarlo? Sí, pero la razón es lo suficientemente firme, lo suficientemente valedera, tiene un asidero real para que yo me encuentre en esta situación. Entender el principio. Okay. ¿Cuál es el principio de esa emoción? Una valoración o una autovaloración. Sí, en el momento, pero es en el momento en que está sucediendo. De manera consciente, debo hacer una valoración de qué está sucediendo. ¿Cuál es el principio? ¿Esta es la forma de hacer esto? ¿Sí? ¿Es el estado real que debo entender frente a esta emoción? Si lo es, entonces actuar en concordancia. Puedo, como dice la palabra, puedo airarme, pero no necesariamente debo dejarme llevar por la ira. La ira pues es un sentimiento que puede llegarnos a afectar. Pero si yo me dejo llevar por la ira, ya termino de cerrar el ciclo y pierdo mi nivel de conciencia y automáticamente perdemos el control. Entonces lo primero es hacer una higiene, empezar con una higiene. Después de que hacemos una higiene, a partir de hoy, después empezamos a hacer una desintoxicación emocional. Y la desintoxicación emocional requiere de mirar una valoración en 3 campos. La concepción del mundo desde mi mente consciente, desde mi mente subconsciente y desde el supraconsciente. Debo sacar miedos encapsulados o encriptados allá en la amígdala. Debo sacar emociones negativas de ira, dolor, duelos, resentimientos, amarguras. Y también debo sacar de lo más profundo de mi ser esas emociones encontradas, esos dolores inéditos. Entonces debo hacer una retrospectiva. Si lo vamos a hacer a nivel individual, pues es un poco complejo. Siempre necesitamos un guía que esté ahí tutoreando el proceso, porque hacer una desintoxicación mental y emocional debe hacerse de la manera correcta. Después de que hacemos la desintoxicación, empezamos con la higiene diaria, y ya cuando hacemos ese proceso, empieza un nuevo proceso mental en donde ya puedo estar más consciente en el aquí y el ahora, sin tener esos ruidos mentales, ruidos emocionales. Esa es de esa forma. Doctor Alexander. Doctor, 2 preguntas. Una, con respecto a la parte que estábamos hablando de los transistores en la comunicación no verbal. ¿Se podría decir que esa comunicación donde no hay una expresión verbal o corporal, sí, se podría comparar, por ejemplo, con lo que llamamos el sexto sentido? Sí, ese sexto sentido siempre ha existido. Se lo debemos a ustedes y a doña Eva, porque nosotros tenemos 5 sentidos: oído, gusto, tacto, olfato. ¿Cuando dijo ustedes, le dijo Alexander? A ustedes, las niñas, a las niñas de las... Sí, claro. Ahí están los ruidos internos. Sí, claro. Y la conexión de los paradigmas. Eso se llama, sí, eso en teatro se llama ¿cómo se le denomina a ese comodín que hay en el teatro para llevarnos otra vez a sacarnos de la rutina y llevarnos otra vez a otro punto mental y emocional? Entonces, eso es parte de la condición humana y se expresa en mayor medida en las mujeres, porque tienen los 5 sentidos más percepción e intuición. Entonces esa percepción es extrasensorial y esa intuición, exacto. Entonces, a ver. Sí. Y la otra pregunta, doctor, es con respecto a lo que estamos hablando de la higiene corporal, de la higiene emocional y de la desintoxicación, y día a día mantener esa higiene acompañado de un coach. Eso se podría también como comparar con los cambios de hábitos. Sí, es empezar a organizar la estructura mental y emocional de la manera adecuada, de la manera correcta. Todos la tenemos, lo que pasa es que está en desorden. Entonces las estructuras solo varían de individuo a individuo, pero
coger esa estructura y organizarla de la manera correcta para que funcione para mí, en principio. ¿Qué nos da, por ejemplo, la universidad? La universidad nos da estructura, nos da algunas herramientas, información y algunos conocimientos, pero jamás nos va a dar la experiencia. Entonces, la experiencia la tenemos que tener en la cotidianidad, y la experiencia que tenemos nosotros en la vida convencional nos dice de algunas cosas que nos gustan, otras con que conectamos, otras con que definitivamente van en contra de nuestros intereses, otras que son un total desafío. ¿Por qué? Porque aparte de eso, en la experiencia extrasensorial también existe el yo, el ego. Entonces, cuando entra el ego a participar, pues ya esa conexión extrasensorial se pierde. La conexión extrasensorial y esa percepción tiene que estar dada en una transmisión de la señal limpia y clara. Y para que esa señal sea limpia y clara, mi ego debe salir del cuento, porque si no estoy proyectando son mis propias ideas o mis propias luchas. Correcto. Muy bien. Catherine Herrera dice: buenos días a todos, atenta a esta información poderosa. Juan Laverde, un saludo muy especial, grandes enseñanzas y miles de cosas que aprender de parte de este gran coach. Ya los tienen a todos entrenaditos, ¿no? Muy bien, José Ignacio. Conciencia de riqueza. ¿Será que lo que tenemos es lo que pensamos? ¿Es lo que tenemos en nuestra conciencia? ¿Tenemos una conciencia muy baja en autoestima? ¿Tenemos una conciencia pequeña? ¿Tenemos una conciencia diminuta? ¿Debemos tener una conciencia de riqueza más poderosa? ¿A qué se debe? Yo creo que es la plenitud de conciencia. Plenitud de conciencia. Cuando tú tienes plena conciencia de quién eres en realidad, pues sabes de qué estás hecho. Si cuando tienes plena conciencia de quién eres y de qué estás hecho, conoces qué eres capaz de hacer y también vas a conocer tus limitaciones. Okay. Entonces, cuando hace un momento Nelson habla de que los tenemos bien entrenados, no, esos son testimonios de quienes conocen de primera mano la historia de mi vida y saben que yo vine de abajo, desde el primer piso, es más, vine desde el sótano. Entonces, claro, porque todos tenemos una experiencia de vida y eso que escuchamos ahí, esos comentarios hacen parte, y ojalá, de las personas que conocen mi proceso de vida, porque realmente uno puede hablar mucho, pero es que el testimonio realmente es lo que vale, y aquellas personas que han conocido mi proceso arrancando en una institución de financiera por barrer el piso, que fue mi primer trabajo, reemplazando a una de las señoras del aseo, la señora Emma, doña Emma, que si nos está escuchando, tenía yo en ese momento 20 años en mi vida y hice un reemplazo de la señora del aseo. Había una máquina muy grande de lavar los pisos, soy muy bueno lavando pisos, valga la cuña. Sí. Usted y yo, es que aquí no hay esa máquina, no me toca con la escoba. Bueno, sí, no, yo tenía acceso a más tecnología, pero haciendo una observación consciente en mi escasa edad, me empecé a dar cuenta de una cantidad de carros que estaban parqueados en el sótano, y para esa edad, para mis 20 años, pues ver un carro, un Jaguar, último modelo, un Mercedes-Benz, pues eso en mi barrio no pasábamos de 5 y 2.500. Sí, estamos hablando, entonces ya están haciendo referencia. Entonces cuando yo empecé a ver esos vehículos, dije, bueno, ¿y qué es lo que hacen esos señores para que tengan esos carros? Y entonces mi tía me dijo: pensar, mijito, pensar. Claro. A otros nos pagan por hacer. Claro. Entonces... Tú tienes dos opciones: o trabajas o piensas. Exacto. Entonces es mejor pensar. Sí. Y es mejor pensar, pero para pensar hay que tomar el control de los pensamientos, sacar los ruidos internos, sacar los ruidos externos, hacer una limpieza, una desintoxicación mental y emocional, valga la redundancia. Porque esa es la base, es el principio de la esencia y la naturaleza del ser, en el reconocimiento de su camino y de su destino. Cuando finalmente lo hacemos, entonces despejamos esa basura, y debajo de esa basura pues estamos allá nosotros mismos. Entonces, cuando sacamos la cabeza, entonces tenemos conciencia emocional, conciencia racional, conciencia mental, conciencia espiritual, de que también somos unos seres que tenemos una energía en potencia y en esencia, pero hay que ponerla a trabajar. Y necesitamos conocer cuál es la naturaleza de esa energía que nos mueve a cada uno de nosotros. Cuando usted hace eso, ya lo puede conectar, porque si usted es un transistor, usted le pone pilas, pero si usted es una grabadora, la conecta a
a la instalación de alta o a la de baja, pero si resulta que usted es un walkie-talkie, pues entonces usted tiene otra función. Entonces todos tenemos funciones diferentes, liderazgo algunos, comunicaciones otros, asociaciones y descubrimientos otros muchas habilidades mecánicas y básicas en principios y manejos de las leyes de la física, son muy buenos, llamemos manejando las manos, otros no, otros son muy buenos críticos, sencillamente son mentes muy agudas, su percepción del mundo es muy analítica y son excelentes críticos, pero son muy malos gestores. Entonces ellos sirven pero como críticos y deben estar aquí como críticos. Por eso es que no podemos elegir a críticos como gestores, valga la redundancia. Correcto. Y lo segundo, otros que son muy científicos, mentes que son muy científicas y siempre están evaluando el porqué de las situaciones y de la realidad del mundo y de que suceden las cosas. Otros que sencillamente tienen el poder para hacerlo, ¿verdad, Nelson? Claro. Y que son su energía y lo que los mueve. Y otros que sencillamente están en función del crecimiento y la multiplicación, como mi doctor Humberto. Claro que sí. Así, entonces identificar esas energías, identificar esos conceptos, primero es una tarea que debe ser muy juiciosa, muy ajustada a la realidad. Y lo segundo, cuando se hace, pues es el camino, es el principio del camino, encontrar la ruta. Existen muchos caminos, pero encontrar la ruta para encontrar el camino de mi vida creo que es más importante. Hablaba alguien, don Juan Bosco, el padre Juan Bosco, que se hablaba de que hay 2 días importantes en la vida del hombre, el día que nace y el día que sabe a qué vino. Entonces, eso sintetiza que es el despertar de la conciencia, y no solo el despertar de la conciencia, el identificar realmente cuál es mi propósito en la vida. Entonces eso, ¿a qué vine? Y ahora pues es un fenómeno conductual, si puedo llamarlo así, me corrige mi doctor Humberto, que es el que sabe esto y es el que es calificado, yo apenas hago lo que puedo con lo que sé. Es una corriente conductual novedosa que nos está llevando a los emprendedores, empresarios y a una nueva oleada de jóvenes a buscar dentro de sí mismos esta conexión para encontrar su destino de la manera adecuada, evitándose los tropiezos, los dolores y mejorando las condiciones de su clima de vida de una manera muy notable frente a lo que se les va a presentar. Los desafíos siempre van a estar, pero van a mejorar su clima de vida en un 50 o 60% de manera significativa. Muy bien. Preguntas en la mesa de trabajo. Estamos hablando de la conciencia de riqueza. En la segunda hora hablaremos de la inteligencia financiera. Estamos dedicándole tiempo en este espacio a la conciencia de riqueza, esa conciencia que a veces se nos dificulta poder manejarla, pero aquí estamos aprendiendo de uno de los grandes, José Ignacio Laverde. Señor. Don José Ignacio, lo siguiente, se dice que lo que puede crear la mente, lo puede tener la gente, sí. A grosso modo. Entonces, en la medida en que pueda crearlo en mi mente, en esa medida tengo riqueza mental. ¿Cómo puedo incrementar esa riqueza mental de manera educativa para poder traslaparlo con la parte física, con la parte real? Materializarla. Correcto. La materialización se da desde un principio básico, desde el orden de las cosas. El orden de las cosas es: ¿cuál es tu principal activo en conciencia de riqueza? Pues uno mismo. Primero. Ese es el mayor y el más grande activo. ¿Qué hacen los empresarios? Porque yo aprendí esto fue por observación, ¿no? Recordemos que de base soy administración de empresas, pero ¿por qué terminé como coach? Quizás como orientador y terapeuta. Porque la observación me decía que ¿qué hacen ellos que son exitosos? No necesariamente felices, pero sí exitosos. Y ¿qué es lo que hace la diferencia? Entonces, al darme cuenta de eso, ellos invertían mucho en ellos mismos, en formación, llámese universidad, llámese PhD, llámese máster, posgrado. En segunda instancia, creo que tienen un bagaje. Cuando miras otros estratos sociales, las personas tienen un alto bagaje, tienen una concepción más grande del mundo, tienen mundo, conocen otros países, otras culturas. Entonces esto nos empodera y nos da cierto nivel de seguridad, pero realmente
El principio y a la cual tenemos acceso todos y cada uno es nuestro principal activo, somos nosotros mismos, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y el espiritual o la energía que te mueve. Entonces cuando tú recuperas esto y en principio tomas conciencia de que el mayor y más grande activo eres tú mismo, empiezas a trabajar en eso y ese fenómeno debe darse. Das Hamasol creo que es hindú, si no por allá me corrigen si estoy diciendo una cosa que incorrecta o desajustada de la realidad, hablaba de que el viaje al interior es el más difícil del mundo o del universo, pero al menos una vez en la vida hay que hacerlo. Generalmente ya se hace al final de la existencia cuando ya estamos buscando cómo partir y cómo arrepentirnos de eso que dejamos de hacer o que no hicimos o que hicimos mal. Y entonces empezamos a buscar allá en la profunda conciencia, pero estamos en otro estado mental y en otra sintonía, porque estamos en una crisis, y es la crisis de la muerte. Y esa crisis de la muerte debe venir, pero no debe venir desde la crisis física de una enfermedad catastrófica, sino debe vivir, considero yo, y es mi manera particular de ver el mundo, desde una rebeldía con causa, de entender que la vida es más de lo que estamos viviendo, y que las cosas tienen un orden y un sentido, y ese sentido del mundo tenemos que buscarlos en el principal activo, en nosotros mismos, el reconocimiento, el autoconocimiento. Cuando hay autoconocimiento de una manera plena, entonces hay autoestima, porque empiezo a conocerme y a quererme con mis verdaderas virtudes y mis verdaderos defectos. En unos tengo que trabajar, hacer un trabajo esforzado y amplio para construirme en el día a día, y viene entonces la autodeterminación y el autocontrol. El dominio propio y el autocontrol están sujetos. Ya entonces, si yo sé quién soy y de qué estoy hecho, ya aprendo a manejarme y también aprendo a motivarme. Entonces viene la autodeterminación, o sea, la voluntad de hacer. Pero mientras tanto, si todo eso está atrapado en el ego y en el piloto automático, mi principal activo no tiene mucho valor. Básicamente que no sería tan importante viajar a la luna, sino mucho más importante viajar a ese mundo oculto que lleva uno adentro, que debe ser más desafiante. Sí. No vale nada llegar a la luna si vivo en la luna. Así es. Muy bien, claro. Y ese vivir en la luna es lo que nos sucede. Y eso sí decía mi mamá, mijo, parece que usted viviera en la luna. Y, no, sí, pero entonces ella tenía razón. Y tuve que aterrizar y poner los pies sobre la tierra, pero haciéndolo de la manera correcta, sin los ruidos de terceros, sin cumplir las expectativas de lo que los demás querían que yo fuera, sino entendiendo, sabiendo y con humildad, haciendo el recorrido por el camino de la conciencia, de la toma de conciencia personal. Y en eso, pues eso es no solo es un desafío y un reto, sino también hay un conflicto, porque en el proceso hacemos cosas inadecuadas. Pero es necesario, sí, para poder tener conciencia. No es necesario, no. Perdón, no es absolutamente necesario. Ahí es donde el aprendizaje viene, viene este fenómeno de conciencia que que viene en la nueva generación, que van a evitarse todo este montón de años de tropiezos, de sufrimiento y de dolor. Si aprendemos de los demás. Exacto, cuando ya existen unas bases sólidas, okay, con unos fundamentos, unos argumentos y una estructura adecuada. Tiene que haber cometido el error para poder enseñarnos a nosotros. Siempre ese es el tema de los pioneros, de los que nos sabemos pioneros y de nos sabemos colonos. Los pioneros son los que llevamos del bulto, son los que cuando vamos adelante nos encontramos con las serpientes, con los indios. Y ya ustedes nos dicen, no se meta por ahí. Por ahí no, el colono va más relajado, él va con su familia y dice, mire, yo no soy tan arriesgado como usted, yo me quedo por acá y yo vivo la manera, exacto, yo vivo con, la coge suave. En términos de nuestros queridos coterráneos de costeños, cójala suave, compadre. Suave. Sí, eso. Entonces ellos la cogen suave y sencillamente llegan, se acomodan y viven una vida práctica, no necesariamente cómoda, pero sí práctica. Entonces hay que entender que esto también es válido y es una forma de vivir el mundo. Lo que sucede es que los pioneros tenemos algo allá que nos inquieta, que jamás permite que nos rindamos, que siempre estemos a la expectativa
de ese algo, ese más allá y ese qué. Y sencillamente eso nos permite tener una observación consciente del mundo y nos permite encontrar cosas. Descubrirlas no, siempre han estado ahí, pero encontrar cosas que quizás han estado muy ocultas. Y digo yo que este despertar de la conciencia y sus herramientas son el tesoro que jamás ha sido encontrado. Así es. Gregorio Rodríguez. Saludos al grupo de trabajo y a nuestros socios de la emisora E-Radio. Orexis, odontología. Tenemos más odontólogos. Doctor Gregorio Rodríguez, súper conectado también. Socios, ¿verdad? Eso es ahora comenzando. Sí. Ya viene lo bueno. Sí. Muy bien. José Ignacio Laverde, ¿más preguntas? Bueno, la verdad es que queda uno anonadado con el tema, que lo lleva es más a reflexionar que casi que a preguntar. Sin embargo, ¿cómo fue ese proceso? ¿En algún instante debió su vida dar un cambio sustancial? Sí. Un salto cuántico. Sí, exacto, esa conciencia de riqueza. Entendí que era tan pobre que lo único que tenía era dinero. ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso fue de más o menos una carrera en el sector financiero de unos 20 años, en donde retomando arranqué trapeando los pisos y por cuestiones del destino terminé siendo tesorero encargado y hasta vicepresidente encargado de corporaciones e instituciones financieras a los 30 años, para los cuales solo tenía una gran fortaleza, una gran capacidad intelectual, considero muy respetuosamente. Estoy hablando de capacidad intelectual, allá nadie le estoy diciendo que era inteligente, solo una gran capacidad intelectual para manejar muchísimas cosas, pero la inteligencia se basa en eso, y finalmente entendí que era tan pobre que lo único que tenía era dinero, y entendí que inteligencia es la capacidad de resolver los conflictos, y de eso no tenía mucho. Adelante. José Ignacio, todo lo que nos has expuesto sería llamado también como inteligencia emocional. Tienen que ver, las dos deben estar absolutamente integradas y balanceadas. Sencillamente el piloto automático es una parte. Cuando salimos de ese piloto automático, de ese estado ente, de ese estado zombie, en el que permanecemos con las conciencias dormidas y sin querer despertar, y cuando vemos algo más allá de nuestro interés que despierta nuestra intención, tenemos que aprender a manejar, afloran las emociones. Salimos de ese estado mental básico y salimos a las emociones. Cuando salimos a las emociones también nos encontramos que ahí ha habido una intoxicación emocional, hay unos patrones inconscientes de comportamiento asociados a nuestro proyecto de vida, de lo que nos ha sucedido durante toda nuestra historia, y debemos aprender a identificarlo primero para poderlo intervenir y modificar. Cuando yo hago eso, entonces ya empieza a funcionar la parte racional, o sea, paso del cerebro reptil al mamífero en términos médicos, no soy médico, y de ahí sale al cerebro donde está la parte racional. Entonces mira que ya salimos del piloto automático, que es el cerebro reptil, el cerebro básico, ya pasamos a la parte emocional, y cuando empezamos a manejar y darle un manejo apropiado a las emociones, nuestro operador mental ya sigue subiendo internamente en el cerebro y pasa a la parte racional, en donde empieza a razonar esto sí, esto no, esto por qué, y empieza a darle justas razones y proporciones a las cosas. Entonces ese ya es práctico, la condición del primero es reactivo, absolutamente dormido, y reacciona sin pensar. El otro piensa, pero se deja llevar por las emociones, entonces hay que controlarlo. Cuando controlamos las emociones, empieza a funcionar el cerebro racional, en donde se mide, pesa, calcula cada una de las actuaciones, y cuando salimos de ese, finalmente llegamos al de las mujeres, que es el más alto y más elevado, que es su intuición y su percepción extrasensorial, porque ellas sin ver las cosas ya las saben. Correcto. En ese orden de ideas, doctor, se podría asociar todo lo que usted nos ha dicho con la creación de nuevos surcos neuronales, que eso se viene en programación neurolingüística, y que mediante la adecuación o el cambio de hábitos puedo yo llegar a ese nivel. Y eso es una parte, perdóname que te interrumpa porque acabas de dar justo en el blanco. ¿Qué sucede con las nuevas generaciones? Tú miras a un niño de 3 años, ahora coge una tableta y la maneja. Parece que la hubiera armado. Parece que hubiera nacido, que fuera un siamés con la tableta. Entonces uno se queda y dice, no, pues y en esa época no, yo jugaba bolas.
Sí. Exacto, entonces pues sí, es más dinámico, pero a nivel cerebral les exige más. Entonces, ¿qué es lo que hablamos de la configuración electrónica con que ellos vienen de nacimiento? ¿Qué pasa? Los campos electromagnéticos de la Tierra no son los mismos y van variando con los tiempos. Entonces, por eso es que hablamos de estos niños, de nuestra querida Cristi, que es la niña milenio, de los milenios, sí, hablamos de los milenios, la pequeña gigante, exacto. Entonces hablamos de que ellos vienen con una configuración electrónica diferente y una masa cerebral en donde se desarrollan muchísimo más las neuronas y las células del frontal. ¿Por qué? Por una configuración electrónica y obviamente por el desarrollo genético en la humanidad, los medicamentos, las nuevas tablas nutricionales que hacen que el peso de lo urgente ya haya pasado quizás a un segundo plano y en una civilización más avanzada empezamos a pensar más y a hacer menos. Y esa es una de las, digamos, de los fenómenos que se ha venido dando paulatinamente. Se aumenta nuestra capacidad craneal, nuestra masa cerebral, y empiezan los cuerpos a ser más débiles, menos fuertes. O sea que eso fue una de las cosas que me hizo pensar en eso. Porque en principio soy un cromañón. Mido 1,90 y peso 110 kilos. Entonces, nosotros comíamos marañón. Y exacto. Y ustedes comían cromañón, pero mírenme que esa deficiencia mental me hizo exigirme al máximo. Claro. Cuando en alguna ocasión alguien en primera instancia uno de mis mentores, que es el decano de la universidad, me confronta con ese hecho de que ¿por qué era inteligente? Volvemos. Y yo le dije que mi mamá me dijo que yo era inteligente, entonces me dijo que mi mamá me estimaba mucho. Claro. Empecé a confrontarme y a entender qué es inteligencia. Y entonces busqué inteligencias en todos, en la inteligencia militar. Y finalmente logré dilucidar, encontrar con un poquito de conciencia que inteligencia es la capacidad de resolver. Entonces, cuando tú tienes capacidad de resolver asertivamente, asertivamente, porque muchos somos capaces de resolver de cualquier manera. Sí. Entonces, capacidad de resolver asertivamente. Entonces empecé a enfocar mi sistema nervioso central, a trabajar más en eso, a mirar que, si bien es cierto, esas deficiencias fisiológicas con las que venía, pues sencillamente los cromañones no pensaban mucho, ellos más bien hacían, y utilizaban su fortaleza física para vivir, no utilizaban su fortaleza mental. Entonces el camino fue muy duro, créanme que fue duro, fue exigente, pero se convirtió en un desafío, y mi meta finalmente, cuando la vi cristalizada, la vi materializada, a tu pregunta, empecé a entender que no solo funcionaba esa ruta y ese camino para mí, sino funcionaba para los demás. Entonces las variables son 3. 1, tener claro el objetivo. Cuando yo tengo conciencia, entonces salgo del cerebro reptil, entonces ya evito los círculos viciosos y dejo que mis miedos y todo se materialice. Entonces paso a la mente emocional. Cuando yo aprendo a educar y salgo mi mente emocional y salgo del analfabetismo emocional y aprendo a controlar mis emociones sin dejarme llevar por ellas, sin sufrirlas, entonces paso a mi mente racional, en donde empiezo a entender cómo son los procesos y procedimientos y el orden de las cosas. Cuando empiezo a habilitar el procedimiento y mi cerebro empieza a trabajar el orden de las cosas, hay otro camino y ya él empieza a exigir más, ¿no? Como cuando vas subiendo los niveles de energía, y eso es interno en el cerebro. Entonces tu mente va haciendo esto, se va expandiendo literalmente, y llegas a esa percepción extrasensorial con una mente que debe ser clara. Ahí debe haber claridad mental, y para que haya claridad mental tiene que haber inteligencia emocional, tiene que haber inteligencia racional, y definitivamente haber salido del piloto automático. La claridad es uno de los componentes esenciales de la lucidez mental y de poder materializar mis cosas. Y en el Génesis uno dice, en la Biblia, dice: en principio el Espíritu de Dios fluía sobre las aguas, y todo era el caos y la oscuridad. Entonces siempre quiero ir más allá. Entonces hay tres palabras en ese mismo versículo. Muy respetuosamente, tampoco soy teólogo, hay 3 cosas. En el principio el Espíritu de Dios fluía sobre las aguas, y vio Dios que todo era el caos, y al ver el caos Dios dijo: hágase la luz. Y vio Dios que la luz fue buena, y fue el final del primer día, y separó a las tinieblas de la luz, y fue el final del primer día. Entonces, a la letra, lo que nos muestra Dios es que Dios es un Dios de orden. A la letra, como dice el abogado, Dios es un Dios de orden. En el principio tal cosa y en el final tales. Dios es un Dios de orden. Entonces tengo que saber cuál es el orden de las cosas, y esa es tu pregunta. Muy bien. ¿Listo? Las cosas tienen un orden. El segundo mensaje en esa misma palabra, pero un mensaje psicológico.
En el principio todo era el caos y la oscuridad. Y así han estado las vidas de muchas de las personas con que trabajo, en el caos y en la oscuridad. Y dijo Dios, hágase la luz. Y cuando uno ve un poquito de luz, uno dice, wow, pero ¿de dónde la sacó? Entonces yo tengo una linterna. ¿Qué pasa? Uno tiene que salir de ese caos hacia esa luz, y cuando salimos a esa luz, ese es el desafío no solo de nosotros, sino el desafío de la humanidad, el desafío psicológico de la humanidad. Y el tercero, que es el mensaje espiritual, ya entonces vimos a la letra, el psicológico y el espiritual. En el mismo versículo es, ¿por qué Dios dijo que la luz era buena? Si la luz para mí ni es buena ni es mala, sencillamente porque en la luz conocemos la verdad, y la verdad es la única que nos hace libres, y salimos de ese caos. Entonces entendí y descubrí en mi proceso de vida que solo en la verdad está el camino y está la vida. Y, gran conclusión, eso lo dijo por allá Jesús en el Evangelio de San Mateo más adelante, yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, entender que nosotros somos la verdad, nosotros somos el camino y nosotros somos la vida, a partir del crecimiento, la expansión y la toma de conciencia mental, emocional, espiritual, psicológica. Muy bien, qué buena conclusión. Sandra González, bueno, no llegó el mensaje de Sandra. Marcela Castro, Radio Ibagué presente. Saludos, estoy lista para retomar mañana. Aquí estaremos pendientes. Marcelita, Catherine Herrera, igual que alimento mi cuerpo físico, debo alimentar mi mente. ¿Qué rutina realizas para alimentar tu mente? Sí, dos rutinas. Una, en principio, para salir de esa mente subconsciente, hay un ejercicio que yo tengo, pues, que hago de coaching. Existe algo que se llama la Torre de Hanoi. Yo le hice una adicional, como buen colombiano le hice una, no una mejora, una adicional. Una adición. Sí, le hice una adición, no es una mejora. En esa Torre de Hanoi, cuando aprendemos a hacerla, para nuestros queridos audioescuchas allá, los que vieron la película El planeta de los simios, cuando estaba César en el laboratorio, empezaba a manejar un jueguito, ¿verdad? Y cambiaba unas fichas de un lado a otro. Esa es la Torre de Hanoi, para ilustrarnos allá de una manera más gráfica. Entonces esa Torre de Hanoi en principio nos exige a manejar el orden mental, nos hace salir del piloto automático, nos saca también de la mente emocional, y nos muestra un factor determinante, es que cada vez que yo me equivoco, el rumbo cambia. O sea, si en la torre tú cambias un solo movimiento, te cambia todo el destino. Así es la vida. Si yo cambio un solo movimiento, cambio todo mi destino. Y entonces eso me enseñó a detectar otra cosa: dónde me perdí y cuándo me perdí. Perfecto. Y dónde me perdí, porque dónde quedaron mis sueños, dónde quedaron mis metas, mis ilusiones y mis esperanzas. Muy bien. Una última pregunta antes de irnos al primer break, el primer café de la mañana. Ya, esta sería la última antes del break. Segundo. Doctor, para las personas que nos están escuchando y que quieran empezar a hacer ese cambio en su vida para poder trascender en el pensamiento, en su forma de ver la riqueza, ¿cuál sería el primer consejo que usted les daría para que iniciaran antes de buscar una persona que los pueda dirigir en ese proceso? Una toma profunda de conciencia de sí mismos. Eso existen ahora diversos test. Quisiera hacer un énfasis, que deben ser de alguna manera de una doctrina sana, de una fuente sana, porque pues eso es susceptible y de manipulación. De manipulación. Entonces tiene que ser una fuente sana. Las que conozco, el test de Sherman y Merrill, pero vale como $2,000, y solo te dice, mire, aquí, este es usted. ¿Qué hago con eso? Mijo, usted me pagó por esto. Consiga a alguien que le descifre eso y que mire cómo se maneja. Exacto, entonces a eso me dedico, porque aquí no había nadie, entonces dije, es una excelente oportunidad. La segunda, a nivel mental, hay un ejercicio simple, que es venirse de 3.000 hacia atrás, de 7 en 7. Entonces, 2.993, 2.986, 2.979, 2.972 y así. 2.965, 1.958, 2.951, fácil. Exacto. Entonces, lo vamos haciendo, y eso que hace que nuestra mente quite ese discurso interno y salga del ruido, y se monte allá en la parte racional y le exija subir mentalmente, sí o sí, para que empiece a trabajar ese sistema.
Son sistemas que están integrados ahí, pero que no están o conectados o no están trabajando de la manera adecuada. Ese es uno de los principios. Perfecto, muy bien. Vamos con cafecito, ¿no? Cafecito. Sí, tenemos, Sí, y hoy estamos al aire, tenemos video, hoy Sí, estamos estamos en video, estamos al aire, estamos por página, estamos por webinar, estamos por 50 plataformas. Bueno, puedo aprovechar para dar un saludo especial a todas aquellas personas que también han hecho parte del proceso, que me han apoyado. Adelante. Allá en la ciudad de Fusagasugá, la doctora Gisela Pérez, la psicóloga y orientadora del Colegio Ricaute, que nos ha abierto sus puertas, y también en la asesoría con los muchachos, con chicos y pacientes en temas de proyecto de vida, orientación vocacional y perfil por competencias, como una de las pioneras en América. La segunda, a la ingeniera Claudia Sastoque y su esposo, abriendo las puertas también de sus casas, de sus consultorios, permitiéndome hacer mi trabajo y desarrollándolo. Muchísimas gracias, porque sin apoyo y sin herramientas todo se queda un excelente discurso. Muchas gracias.